Cuando Harper, de 8 años, entró tambaleándose por la puerta principal aquella tarde, su padre, Diesel, pensó que estaba viendo un fantasma. Tenía el cuero cabelludo en carne viva. Le colgaban mechones de pelo desiguales. Las lágrimas habían dibujado líneas nítidas a través de la suciedad de su rostro. No podía hablar. Simplemente se derrumbó en sus brazos, temblando. Diesel llevaba 30 años siendo miembro de los Hells Angels. Había visto violencia, había visto crueldad, pero nada le había preparado para lo que le habían hecho a su pequeña. En menos de 24 horas, más de 300 moteros llegarían a este pequeño pueblo. ¿Y qué pasó después? Nadie lo vio venir. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruten de la historia. La casa estaba en silencio, una de esas tardes en las que el aire se siente denso y nada se mueve. De repente, la puerta principal se abrió de golpe con tanta fuerza que hizo vibrar los marcos de las fotos de la pared. Diesel levantó la vista, confundido al principio, porque Harper nunca entraba así. Era delicada incluso en los hábitos más pequeños. Pero el sonido era extraño, demasiado agudo, demasiado desesperado. Un sonido provocado por el miedo. Se quedó allí, en la puerta, respirando entrecortadamente. La luz detrás de ella se derramaba sobre su cabello, o lo que quedaba de él, y se reflejaba en los mechones desiguales, los mechones rotos, la humillación cruda grabada en su pequeña silueta. Por un momento, Diesel no pudo entender lo que estaba viendo. Su mente se negaba a aceptarlo, como si la realidad pudiera reorganizarse si parpadeaba con suficiente fuerza. Harper no habló. No tenía por qué hacerlo. La ruina de su cabello contaba la historia antes de que ella pudiera pronunciar una sola palabra. La habitación se quedó en silencio. No era el silencio normal, sino ese silencio aplastante en el que incluso el aire parece detenerse, esperando a ver qué hará un padre. La respiración de Diesel se entrecortó. Levantó las manos a medias y luego dudó, temblando en el aire, como si temiera que tocarla hiciera realidad la verdad. Cuando finalmente la alcanzó, lo hizo lentamente, con la ternura de alguien que maneja algo destrozado. Harper se acercó a él, pequeña y temblorosa, y él la rodeó con sus brazos sin decir una palabra. Aún no había nada que decir. El lenguaje es demasiado torpe para momentos como este. Así que simplemente la abrazó mientras el horror de lo que se había hecho se posaba sobre él como polvo. Sus dedos rozaron la irregular barba incipiente en la parte posterior de su cabeza, los mechones donde el pelo había sido arrancado en lugar de cortado. Ella se estremeció, no por el contacto en sí, sino por el recuerdo asociado a él. Diesel sintió ese estremecimiento recorrer su propio cuerpo. Una sacudida de impotencia seguida de algo más pesado, más caliente, que se elevaba lentamente desde el centro de su pecho. Se apartó lo justo para mirarla. Tenía las mejillas surcadas por lágrimas secas, los ojos rojos e hinchados, la voz apagada por la conmoción. Y en ese rostro frágil lo vio todo de golpe. Miedo, humillación, el instinto de disculparse por algo que nunca debería haber tenido que soportar. Su confusión se convirtió en comprensión, y esa comprensión se oscureció hasta convertirse en algo más profundo, algo primitivo. Lo que Diesel aún no sabía, lo que descubriría en las próximas horas, era que no se trataba de una crueldad aleatoria. Este momento, esta devastación, de pie descalza en la puerta de su casa, era el acto final de una campaña de tormento de 8 meses que los adultos habían presenciado y decidido ignorar. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era abrazar a su hija, mantenerse firme en el silencio y sentir los primeros temblores de una tormenta que se gestaba en su interior. Una tormenta que no cesaría hasta que la verdad saliera a la luz. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Diesel mantuvo sus brazos alrededor de Harper, sintiendo los pequeños temblores que aún recorrían su cuerpo. Cuando ella finalmente se apartó, no levantó la cabeza. Miró fijamente al suelo, con la respiración entrecortada cada pocos segundos, como si sus pulmones intentaran recordar cómo funcionar. Diesel se arrodilló para mirarla a los ojos, pero ella no lo miraba.
Eso solo le bastó para darse cuenta de lo profundo que era el problema. Lo que hubiera sucedido detrás de ese gimnasio no había comenzado hoy. Este era el punto de ruptura de algo mucho más antiguo, mucho más pesado. Suavizó la voz, con cuidado de no presionarla demasiado rápido. Harper siempre había sido amable, tranquila, no por timidez, sino por sensibilidad, como si se diera cuenta de cosas que el mundo pasaba por alto. Diesel solía bromear diciendo que tenía los ojos de su madre, que siempre veía más de lo que dejaba entrever. Y desde la muerte de su madre, 2 años antes, había estado intentando, poco a poco, devolverle la sonrisa. Creía que lo estaba consiguiendo, pero ahora veía la verdad. Ella no se había recuperado. Se había estado escondiendo. Le tocó la barbilla con tanta suavidad que ella finalmente levantó la mirada. Cuando la miró, vio un miedo que no debía estar en los ojos de ningún niño. Le preguntó con suavidad qué había pasado, y Harper le susurró la primera parte de la historia. No había sido solo hoy. Al principio, las palabras salían lentamente, entrecortadas y enterradas bajo la culpa. Le habló de los chicos, 3 de ellos, todos mayores, de 11 años, ruidosos y seguros de sí mismos, como suelen ser los niños cuando aprenden pronto que el mundo se pliega a sus deseos. Le contó que todo había empezado con burlas, del tipo que se susurra a sus espaldas durante la clase de arte, o que se murmura cuando pasa por el pasillo. Le contó que se reían de sus dibujos, que la llamaban rara, débil, la chica que lloraba con facilidad. Le contó cómo había ido escalando. Su cuaderno de dibujo desapareció y reapareció roto. Sus lápices se partieron por la mitad. Su mochila fue volcada detrás de la cafetería. Describió las estanterías, los tropiezos, la forma en que se turnaban para tirarle los libros de los brazos solo para verla apresurarse a recogerlos. Y luego le contó algo peor. Los adultos lo habían visto. Profesores, ayudantes, personal que se quedaba en el pasillo como si supervisar significara ocupar espacio, no proteger a los niños. Cuando Harper intentó contárselo, la ignoraron. Una profesora en particular, una mujer que Diesel recordaba vagamente de las reuniones de padres, no dejaba de repetirle la misma frase. Eres demasiado sensible. Como si la crueldad fuera culpa suya. Como si una niña de 8 años que lloraba la muerte de su madre debiera ser más fuerte, más callada, más conveniente. Diesel sintió algo apretándole el pecho, pero mantuvo la voz firme. Harper por fin estaba hablando. No iba a interrumpirla ahora. Ella explicó cómo los acosadores se habían vuelto más atrevidos cada mes, seguros de que nadie los detendría. Y tenían razón. Nadie lo hizo. Ni una sola vez. Cada queja fue ignorada. Cada lágrima fue recibida con un encogimiento de hombros. Cada pequeña humillación era tragada porque Harper creía. De esa manera, solo los niños pueden creer. Que tal vez los adultos tenían razón. Tal vez ella era demasiado sensible. Tal vez ella era el problema. Cuanto más hablaba, más claro se hacía el patrón. Esto no era el caos de la crueldad infantil. Esto era algo dirigido, sostenido, permitido. Diesel escuchaba, apretando la mandíbula, respirando profundamente, y bajo las palabras entrecortadas de Harper. Una verdad más oscura comenzó a salir a la superficie. La profesora lo sabía. Los había visto acorralar a Harper en los pasillos. Los había visto tirarle los libros de las manos. Y cada vez que Harper intentaba hablar, esta mujer, esta adulta a la que se le había confiado el bienestar de los niños, le decía que simplemente era demasiado sensible. Pero aquí está lo que empeoraba las cosas. Ahora, la narración se detiene porque lo que viene a continuación lo explica todo. Las familias de esos chicos no solo eran adineradas, eran donantes, importantes contribuyentes a la financiación de la escuela. Sus nombres se mencionaban en las reuniones del personal con una especie de reverencia. Su dinero había construido nuevas aulas, renovado los campos deportivos y engrosado presupuestos que, de otro modo, habrían sido escasos. La administración se había vuelto dependiente de ellos. Y cuando la dependencia se convierte en miedo, la responsabilidad desaparece. Todas las quejas sobre esos chicos se archivaban discretamente.
Todos los incidentes se suavizaban hasta que parecían inofensivos. Cada vez que Harper encontraba el valor para hablar, sus palabras se ahogaban bajo el peso de quienes eran los padres de su acosador. Y en esa sala de estar, mientras la voz de Harper se quebraba y ella se disculpaba por no ser lo suficientemente fuerte, Diesel sintió que la ira del público comenzaba a reflejarse en la suya propia. Una profunda furia creciente hacia un sistema que había mirado a una niña afligida y había decidido que su dolor valía menos que un cheque de donación. Harper no era el problema. Nunca lo había sido. Era una niña tranquila con un cuaderno de dibujo que intentaba navegar por un mundo que ya le había quitado tanto. Y las personas que debían protegerla habían elegido la comodidad de los adultos ricos por encima de la seguridad de una niña vulnerable. Esa verdad se instaló entre ellos, pesada e imperdonable. Y por primera vez, Diesel comprendió que el horror de ese día no era un acto aislado. Era el final inevitable de meses de crueldad que se había dejado crecer sin control. La verdad de aquella tarde se fue desvelando lentamente, como si cada detalle tuviera que ser extraído de un lugar al que Harper no quería volver. Diesel escuchó sin interrumpir, estudiando su respiración mientras ella describía el día que la había llevado a irrumpir aterrorizada por la puerta principal. Había comenzado como cualquier otra salida escolar. Sonó el timbre, los alumnos salieron en tropel y el patio se llenó del habitual coro de risas, cremalleras de mochilas y pasos apresurados. Harper esperó a que la multitud se dispersara. Siempre lo hacía. Eso hacía que el camino hasta la zona de recogida le resultara un poco más seguro. Ese día se demoró más de lo habitual, con la esperanza de que los chicos ya se hubieran ido. Lo comprobó 2 veces, primero mirando por encima del hombro y luego deteniéndose cerca de los aparcamientos de bicicletas, fingiendo atarse los cordones de los zapatos solo para otear la zona. No los vio, así que se dirigió hacia el aparcamiento, pequeña y sola, apretando su cuaderno de dibujo contra el pecho como si fuera un escudo. Pero al pasar por la esquina del gimnasio, el aire cambió y oyó pasos detrás de ella. 3 pares de pasos, decididos, demasiado cerca. Se quedó paralizada. No necesitaba darse la vuelta para saber quiénes eran. Lo sentía en el estómago. Ese profundo temor instintivo que los niños aprenden demasiado pronto cuando nadie los protege. Los chicos se pusieron delante de ella, cortándole el paso. Sus sombras se alargaban sobre el pavimento más de lo que deberían. Harper intentó moverse hacia los lados, pero ellos se desplazaron con ella. Al principio no dijeron nada, no era necesario. Las sonrisas burlonas en sus rostros le indicaban que lo habían planeado. Le indicaban que habían esperado el momento en que estuviera sola. Le indicaban que los adultos no iban a venir. Intentó correr. Uno la agarró por la muñeca. Otro le bloqueó la salida. El tercero la empujó hacia atrás hasta que sus hombros golpearon la rugosa pared del gimnasio. Incluso entonces, Harper esperó que esto fuera como las otras veces. Un empujón, una burla, tal vez le robaran sus pertenencias otra vez. Podía soportar eso, lo había soportado durante meses, pero esta vez fue diferente. El chico más alto metió la mano en su mochila. Al principio, Harper no entendió lo que estaba viendo. El objeto parecía fuera de lugar en manos de un niño. Entonces oyó el clic, el zumbido, un leve zumbido mecánico que se hizo más fuerte cuando él lo levantó hacia ella. Una maquinilla de afeitar eléctrica. Harper contuvo el aliento, sacudió la cabeza, suplicando sin palabras. Pero los chicos no dudaron. La agarraron por los brazos y la inmovilizaron contra la pared. La maquinilla le tocó un lado de la cabeza y ella gritó, un sonido que se le escapó antes de que pudiera controlarlo. Ellos se rieron. Cuanto más se resistía, más fuerte la sujetaban. Mechones de pelo caían al suelo, oscuros contra el cemento. Lloraba tan fuerte que apenas podía respirar, retorciendo el cuerpo, tratando de escapar de su agarre. Pero ellos eran mayores, más fuertes y se sentían energizados por la emoción de su terror. Y entonces llegó la peor parte. Uno de ellos sacó un teléfono. La lente capturó sus lágrimas, sus temblores, su humillación. Capturó su terror en un primer plano tembloroso
mientras la navaja trazaba líneas irregulares en su cuero cabelludo. Su voz se quebró por el llanto. Pidió ayuda, pero después del horario escolar, los pasillos estaban vacíos, los campos vacíos, las ventanas vacías. Nadie vino. Nadie la oyó. El zumbido solo se detuvo cuando el chico mayor se aburrió. Dieron un paso atrás, dejándola caer de rodillas. Ella intentó recoger los mechones de pelo caídos, con las manos temblorosas, como si de alguna manera pudiera deshacer lo que ellos habían hecho. Los chicos se rieron de nuevo, satisfechos, orgullosos de sí mismos. Y luego, antes de salir corriendo, se aseguraron de que la cámara siguiera grabando. Lo grabaron. Estos tres chicos, de 11 años, sujetaron a una niña de 8 años que había perdido a su madre 2 años antes. Le afeitaron la cabeza a trozos desiguales mientras ella gritaba y lo grabaron todo por diversión. Harper no sabía que el video ya se estaba enviando de un teléfono a otro, difundiéndose por los chats grupales antes incluso de que ella saliera del patio del colegio. No sabía que su peor momento se había convertido en entretenimiento. No sabía que en cuestión de horas su padre lo vería. Y, desde luego, no sabía lo que estaba a punto de suceder a continuación. Pero en ese momento, lo único que sentía era el peso de su propio cabello en las manos, el escozor en el cuero cabelludo y el silencio aplastante de un lugar donde debería haber habido adultos, pero no lo sabía. Ese fue el momento en que la historia alcanzó su punto más bajo. El momento que rompió algo dentro de ella. El momento que obligó a Diesel a enfrentarse a una verdad mucho más oscura que el simple acoso escolar. Que la crueldad crece sin límites cuando nadie en el poder la detiene. Cuando Harper finalmente terminó de hablar, Diesel sintió una especie de quietud que se instaló en su interior. No la quietud de la derrota, sino el silencio concentrado que precede a una decisión que no se puede deshacer. La abrazó de nuevo, estabilizando su respiración con la suya. La rabia lo invadió. Sí, pero no era la ira salvaje que empuja a un hombre hacia la imprudencia. Era algo más agudo, algo con intención, algo que provenía de un padre que entendía que había llegado a una encrucijada. Había muchos tipos de justicia en el mundo. Algunas se impartían con ira, otras con paciencia. Diesel sabía que tenía que elegir cuál necesitaba su hija. Observó cómo Harper se quedaba dormida contra su pecho, agotada, con pequeños temblores. Y en ese momento tomó su decisión. No venganza, no caos, sino protección. Protección absoluta e innegable que nadie volvería a cuestionar jamás. La acostó con cuidado en el sofá, le echó una manta por los hombros y se dirigió a la cocina. Le temblaban las manos al coger el teléfono, pero su voz, cuando habló, era firme. Marcó el número que solo había utilizado en momentos importantes. Sonó una vez, 2 veces. Entonces respondió una voz familiar, áspera y alerta, incluso a esas horas de la noche. «Háblame, hermano». Diesel tragó saliva. No sabía cómo decir las palabras. Al principio no. Cuando finalmente salieron, fueron sencillas. «Es Harper». Una pausa. Una larga pausa. Luego, en voz baja. «¿Qué ha pasado?» Diesel se lo contó. No todos los detalles. No cómo gritaba ella. No cómo vibraba la navaja contra su piel. No cómo corría hacia casa con el pelo cayéndole a mechones por la espalda. Pero lo suficiente. Lo suficiente para que el hombre al otro lado de la línea lo entendiera. Lo suficiente para que el silencio volviera a llenar el espacio. Más pesado que antes. Nosotros nos encargamos. El presidente del capítulo dijo por fin, «No estás solo en esto». Diesel no pidió nada más. No tenía por qué hacerlo. En cuestión de minutos, el mensaje se estaba difundiendo. Primero a través de su capítulo, luego a través de los vecinos. Los teléfonos sonaban en garajes, en salones, en áreas de servicio y en restaurantes de medianoche. Hombres que nunca habían conocido a Harper oyeron lo que le habían hecho y no dudaron. La lealtad no requería explicación. Las llamadas viajaron de condado en condado, luego de estado en estado. El teléfono de Diesel no paraba de sonar. Mensajes, confirmaciones, preguntas que en realidad no eran preguntas. ¿Cuándo nos necesitas? ¿Dónde nos reunimos? ¿A qué velocidad debemos conducir?
No eran hombres impulsados por la emoción de la venganza, eran hombres que entendían el código tácito. Se había hecho daño a una niña. Un hermano había sido defraudado por un sistema destinado a proteger a los suyos, y ahora la responsabilidad recaía sobre ellos. A medianoche, Diesel había recibido noticias de más de una docena de secciones. Hermanos de 3 estados ya estaban preparando sus motos, metiendo el equipo en las alforjas, comprobando los faros y apretando los tornillos. No pidieron justificaciones, no preguntaron si los chicos ya habían sido castigados. No les importaba la política de la administración escolar, ni las excusas tras las que seguramente se escudarían los adultos. Les importaba Harper. Les importaba que una niña hubiera sido brutalmente agredida mientras los adultos miraban para otro lado. Les importaba que Diesel, un hombre capaz de mover cielo y tierra por su hija, los necesitara. Y al amanecer, la mayor concentración de Hells Angels que jamás había visto esta ciudad llegaría a las puertas de la escuela. Pero no por la razón que todos esperaban. Diesel no los llamaba para vengarse. No los llamaba para intimidar, amenazar o arrasar la tierra detrás de los responsables. Estaba planeando algo mucho más poderoso. Estaba planeando la rendición de cuentas, la visibilidad, una presencia tan inconfundible que las personas que habían ignorado el sufrimiento de Harper ya no podrían fingir que no lo habían visto. Las horas pasaban lentamente. Diesel permaneció despierto, escuchando la suave respiración de su hija en la habitación contigua, aferrándose a su teléfono como si fuera un salvavidas. Con cada mensaje, cada promesa de apoyo, cada confirmación de un motociclista que salía de casa en plena noche, su determinación se hacía más firme. Ya no actuaba por furia, actuaba por amor. Y cuando el amanecer finalmente tocó el horizonte, tenue y pálido, trajo consigo el primer rugido lejano de los motores. Bajo, atronador, innegable. El sonido de hombres que llegaban con un propósito. El sol salió a las 6:47 m de esa mañana, y con él llegó el sonido de un trueno. Antes de continuar, si crees que los adultos deben proteger a los niños y no mirar hacia otro lado por dinero, quiero que pulses el botón de suscribirse ahora mismo, porque las personas que encubrieron esto contaban con el silencio. Contaban con que a nadie le importara. Demuéstrales que se equivocan. Suscríbete y sigamos adelante, porque lo que sucedió a continuación lo cambió todo. El sonido llegó mucho antes de que nadie los viera. En la pálida y gris quietud de la madrugada, cuando la ciudad aún dormía y el aparcamiento de la escuela estaba vacío, salvo por unos pocos coches del personal, una baja vibración comenzó a zumbar en el aire. Al principio era débil, tan sutil que se podía confundir con un trueno lejano o el estruendo de una tormenta que pasaba. Pero no se desvaneció. Creció, se intensificó, se superpuso, hasta que las ventanas de las casas cercanas comenzaron a temblar en sus marcos. Los padres que tomaban café en los porches levantaron la vista, confundidos. Los corredores madrugadores redujeron la velocidad hasta detenerse. Los profesores que llegaban antes de la primera campana se detuvieron con las llaves aún en la mano. El sonido se extendió por la ciudad como una advertencia, aumentando con cada segundo que pasaba. Y entonces, justo después de que amaneciera por completo, aparecieron los primeros faros en el largo tramo de la carretera principal. Al principio eran unos pocos, luego un grupo, y finalmente una fila tan larga que se difuminaba en la bruma matinal. Los motores no solo eran ruidosos, estaban coordinados, eran constantes e increíblemente numerosos. Fila tras fila de motocicletas coronaban la cuesta, con sus conductores en formación, formando un convoy más largo que cualquiera que hubiera visto jamás en esa ciudad. No era caos, no era una turba, era una procesión, disciplinada, deliberada, imparable. Los padres apresuraron a sus hijos a volver al interior de sus casas, cerrando las cortinas con manos temblorosas. Los profesores que habían salido de sus coches se quedaron paralizados, con la boca ligeramente abierta, sin saber si correr, esconderse o simplemente mirar. La directora, que llegó demasiado tarde para fingir que no había visto lo que estaba pasando, buscó a tientas su teléfono. Le temblaban los dedos mientras marcaba el 911,
tropezando con sus propias palabras al intentar explicar lo que estaba presenciando. Pero para entonces, los motociclistas ya estaban entrando en el recinto escolar. Eran 300. Rodearon la escuela con precisión, llenando cada rincón de la propiedad, con el rugido de sus motores resonando en las paredes de ladrillo hasta que parecía que el propio edificio temblaba. Y entonces, al unísono, los motores comenzaron a apagarse uno tras otro, y el rugido se convirtió en un extraño y pesado silencio. El silencio que siguió parecía antinatural. Los hombres desmontaron, golpeando el pavimento con sus botas en secuencias rítmicas. No se apresuraron, no miraron con ira, no blandieron nada. Simplemente se movieron con determinación, formando un círculo alrededor de la escuela, como si trazaran una barrera protectora a la vista de todos los padres, todos los miembros del personal y todos los niños que se asomaban por las ventanas. La directora, que observaba desde la puerta principal, sintió que se le cortaba la respiración. Había imaginado represalias, gritos, amenazas, caos. Había imaginado el tipo de escena que justificaría su miedo y validaría sus excusas. Pero no sabía qué hacer con esto, porque los motociclistas no se le acercaron. No hablaron con nadie, simplemente se quedaron allí, 300 hombres hombro con hombro, en absoluta quietud. Y esa quietud era inquietante de una manera que el ruido nunca podría ser. Todos los que observaban asumieron que sabían lo que vendría después. Al fin y al cabo, eran los ángeles del infierno. Eran forajidos, hombres con una reputación que se extendía mucho más allá de esta tranquila ciudad. Seguramente, en cualquier momento, se levantarían las voces, volarían los puños y se romperían las ventanas. Los padres susurraban frenéticamente, alejando a los niños de la escena. Los profesores intercambiaban miradas aterradas. Las unidades policiales que ya estaban en camino pisaron el acelerador, preparándose para lo peor. Pero cuando los motores se apagaron y los hombres finalmente se detuvieron, ocurrió algo extraño. Nada. Nadie irrumpió en el edificio. Nadie exigió nombres. Nadie profirió amenazas. Simplemente esperaron. 300 hombres en silencio, inmóviles, observando, y el pueblo se dio cuenta rápidamente de algo. El silencio puede ser mucho más aterrador que la ira, porque el silencio no deja a los culpables ningún lugar donde esconderse. Recuerden lo que les dije antes sobre los padres ricos que usaban su dinero para hacer desaparecer los problemas. En ese momento, esos padres se despertaban con llamadas telefónicas, voces frenéticas que les decían que encendieran las noticias, que comprobaran la escuela, que se prepararan para algo de lo que no podían escapar con dinero. Por primera vez en sus vidas, sus chequeras eran inútiles. Esta reunión no tenía que ver con el dinero. No se trataba de intimidación. Se trataba de responsabilidad, una declaración tácita de que ningún niño, y menos aún un niño ya herido por la pérdida, volvería a quedarse desprotegido. Y mientras los moteros permanecían en formación impecable, la ciudad finalmente comprendió que esto no era el comienzo de la violencia. Era el comienzo de las consecuencias. Cuando finalmente llegó el momento, Diesel no trajo a los 300 hombres que esperaban fuera. No era necesario. Eligió a 3 hermanos, hombres en los que confiaba, hombres que entendían la moderación y el propósito. Juntos, caminaron hacia las puertas principales de la escuela con una tranquila certeza que hizo que los profesores que observaban desde el pasillo retrocedieran sin decir palabra. Diesel empujó las puertas y las bisagras chirriaron de una manera que pareció resonar en todo el edificio. La secretaria levantó la vista de su escritorio. Todavía sostenía en sus manos una pila de hojas de asistencia. Su rostro palideció en el instante en que lo reconoció. Los papeles se le resbalaron de los dedos y se esparcieron por la alfombra. No se agachó para recogerlos. Su voz temblaba. Ella está en una reunión. Quizás usted podría... Pero antes de que pudiera terminar, la directora salió de su oficina, atraída por una presencia que podía sentir incluso antes de verla. La visión de Diesel, de hombros anchos, resuelto, flanqueado por hombres cuyo silencio tenía más peso que las amenazas, la detuvo en seco. El miedo brilló en sus ojos, no porque esperara violencia, sino porque comprendió algo mucho peor.
No había ningún lugar donde esconderse. La voz de Diesel resonó en el pasillo, baja y controlada. ¿Quién ha dejado que esto le pasara a mi hija? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como una piedra. La directora intentó mantenerse firme, pero su respiración temblaba. Hizo un gesto débil hacia su oficina, invitándolos a entrar con la cortesía mecánica de alguien que espera que el protocolo aún pueda salvarla. Diesel entró primero, y la habitación de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado expuesta, y entonces comenzaron a revelarse los hechos. La primera fue la profesora. En un cajón cerrado con llave de su aula, había meses de incidentes documentados, notas de enfrentamientos, observaciones de acoso, signos de agresividad creciente. Lo había anotado todo, no para actuar al respecto, sino para protegerse. Un rastro de papel de negligencia disfrazada de diligencia. Lo había visto suceder y había optado por el silencio. Luego vino la parte de la directora. Diesel escuchó mientras la verdad se iba revelando. Había recibido 3 quejas formales, todas del padre de Harper, cada una detallando el acoso. Las había leído, las había reconocido y las había enterrado. No por ignorancia ni por malentendidos, sino por miedo. Porque los chicos responsables tenían padres con dinero, con influencia real, del tipo que moldea los presupuestos y asegura los ascensos. Padres que amenazaban con retirar sus donaciones en cuanto sus hijos aparecían mencionados en informes disciplinarios. Padres que creían que las consecuencias eran para los hijos de los demás, no para los suyos. La directora susurró las palabras como si estuviera confesando un delito. En cierto modo, lo era, pero la podredumbre era aún más profunda. La junta escolar, ansiosa por mantener su salvavidas financiero, había dado instrucciones al personal para que lo manejara discretamente. Sin informes, sin enfrentamientos con las familias, sin documentación que pudiera poner en peligro las relaciones con los donantes. Lo que Harper había soportado había sido permitido, protegido por adultos que se preocupaban más por la financiación que por la seguridad de una niña de 8 años. Diesel no alzó la voz. No se paseó, ni amenazó, ni arremetió contra nadie. Simplemente se quedó allí, absorbiendo cada revelación con una quietud que asustaba a los presentes más que la ira. Porque el silencio en momentos como este es un juicio. Luego llegó la recompensa. ¿Recuerdas el video que grabaron esos chicos mientras afeitaban la cabeza de Harper? Se había compartido en un chat grupal que pasaba de estudiante en estudiante a una velocidad repugnante. Y uno de los chicos de ese chat tenía un padre que era policía. Cuando Diesel entró en la oficina del director, las fuerzas del orden ya tenían una copia. Las pruebas no iban a desaparecer, ninguna donación podría borrarlas, ninguna influencia podía suavizarla. Por primera vez, la sala cambió. El poder ya no estaba en manos de la administración, no estaba en manos de las familias ricas, estaba en manos de la verdad y de los testigos que esperaban fuera en perfecta formación. Los padres llegaron a continuación, irrumpiendo por la puerta con sus abogados, con una confianza frágil, pero aún intacta. Intentaron las mismas tácticas en las que habían confiado durante años. Amenazas, jerga legal, intimidación cortés envuelta en trajes caros. Pero ahora algo era diferente, porque a través de la ventana podían ver las filas de motocicletas. Podían ver a los 300 hombres silenciosos que habían venido no para hacer daño, sino para asegurarse de que la verdad no pudiera ser enterrada de nuevo. Las furgonetas de los medios de comunicación se detenían. Las cámaras grababan. El viejo manual ya no funcionaba. Ahora, quiero que imaginen que son uno de esos padres ricos en ese momento. Durante años han comprado su salida de las consecuencias. Durante años, su dinero ha sido su superpoder. Y ahora están de pie en la oficina de una escuela. Sus abogados tartamudean, y a través de la ventana ven a 300 Hells Angels de pie en perfecto silencio, esperando a ver qué hacen a continuación. La moneda ha cambiado y de repente son, sin lugar a dudas, muy pobres. El encubrimiento se estaba derrumbando, y la justicia, lenta, constante y disciplinada, finalmente estaba tomando forma. El cambio en la sala era casi palpable.
Durante mucho tiempo, los adultos en el poder habían actuado bajo la suposición de que sus decisiones o su falta de decisiones nunca serían cuestionadas. Pero allí de pie, enfrentados a las pruebas, a las fuerzas del orden y a 300 testigos silenciosos fuera de las paredes de la escuela, se dieron cuenta de la verdad. La rendición de cuentas había llegado por fin, y lo había hecho sin un solo puño levantado. La Junta Escolar convocó una sesión de emergencia in situ, reuniéndose apresuradamente en una sala de conferencias que de repente parecía demasiado pequeña para contener el peso de lo que estaba sucediendo. Diesel no se sentó. Se quedó de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, sin imponerse, pero anclando el espacio con una presencia que hacía imposible cualquier excusa. La primera consecuencia recayó sobre los dos chicos que habían orquestado la agresión. Sus padres intentaron discutir, exigieron el debido proceso, intentaron enmarcar el incidente como un error de juicio o como algo propio de los chicos. Pero el vídeo existía, el audio existía, las risas de sus hijos existían. No había margen para tergiversar. La presidenta de la Junta anunció la decisión con un temblor en la voz. Expulsión inmediata, sin libertad condicional, sin negociación. Sus expedientes académicos reflejarían la gravedad de sus actos. El silencio se apoderó de la sala mientras sus padres asimilaban la realidad de que, por primera vez, el dinero no los había protegido. La situación del tercer chico era diferente. Había participado, sí, pero había dudado. En el video se veía, débilmente pero visiblemente. Hubo momentos en los que su expresión vaciló, en los que le temblaban las manos. Sus padres no irrumpieron en la sala con amenazas legales. No intentaron justificar nada. Se sentaron en silencio, con el rostro demacrado, mientras la Junta anunciaba una suspensión prolongada acompañada de terapia obligatoria. Y en lugar de oponerse, simplemente asintieron con la cabeza. Había dolor en sus ojos, pero también alivio. Alivio porque por fin se había descubierto la verdad. Alivio porque su hijo se vería obligado a recibir la ayuda que ellos, abrumados, no habían sido capaces de buscar. Luego vino la profesora. Las pruebas que había guardado. Meses de notas que documentaban incidentes de acoso se convirtieron en la prueba misma de su fracaso. Lo había visto todo y no había hecho nada al respecto. Cuando se le confrontó, intentó explicarse, pero todas sus excusas fueron en vano. Una cosa es el descuido y otra muy distinta es la negligencia. Su suspensión fue inmediata. Su licencia de profesora sería revisada y el representante del distrito presente dejó una cosa clara. Este no era un asunto que se fuera a tratar en silencio. A continuación vino el ajuste de cuentas de la directora. Se presentó ante la Junta con las manos tan apretadas que se le marcaban los nudillos. Pero no había explicación que pudiera deshacer lo que había permitido. Se le concedió una licencia administrativa en el acto. Se inició una investigación formal, sin fecha para su regreso, sin promesa de reincorporación. En sus ojos se reflejaba la incredulidad. Sorprendida de que la autoridad que había ejercido con tanta confianza se hubiera evaporado en una sola mañana. Y entonces entraron en la sala los padres más ricos, acostumbrados a influir, acostumbrados a controlar, acostumbrados a ser escuchados antes que nadie. Esta vez se les pidió que se sentaran. Se les devolvieron sus donaciones, cada dólar de ellos. Se les revocó su acceso privilegiado a la toma de decisiones de la escuela. Ya se le estaban redactando demandas civiles, y el abogado de la Junta, tras revisar la cronología de los acontecimientos, dejó claro que hacer la vista gorda ante el acoso continuado no solo era poco ético, era punible. La represalia no había llegado en la forma que temían. Había llegado en una forma que nunca esperaron. Los sistemas finalmente hacían su trabajo. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Lo que yo no esperaba cuando escuché esta historia por primera vez. Uno de los padres ricos, una de las voces más críticas contra la rendición de cuentas, se derrumbó. Allí mismo, en esa oficina, con sus abogados a su lado y su reputación resquebrajándose a su alrededor, comenzó a sollozar. No era el llanto enfadado y teatral destinado a influir en la opinión pública,
sino el colapso descarnado de un hombre que había estado cargando con una verdad que nunca había querido afrontar. Su hijo había mostrado comportamientos preocupantes durante años: agresividad, crueldad, desprecio por los demás. Y en lugar de buscar ayuda, había gastado dinero en el problema, con la esperanza de que las donaciones suavizaran las señales de alerta. Su voz temblaba mientras se cubría el rostro con las manos temblorosas, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Lo siento, lo siento, lo siento mucho. Eso no borró lo que había sucedido. No excusaba su papel, pero revelaba algo importante, algo incómodo y profundamente humano. Los sistemas no se rompen por sí solos. Son las personas las que los rompen. Y a menudo esas personas están atrapadas en ciclos de orgullo, miedo, imagen y negación. La justicia que se estaba desarrollando aquí no era simple, no era limpia, no era una historia de villanos perfectos y héroes perfectos. Fue un ajuste de cuentas que expuso todas las capas del fracaso: individual, parental, administrativo, institucional, y por primera vez todos los presentes en esa sala se vieron obligados a enfrentarlo. Cuando se tomaron las decisiones y se dictaron las consecuencias, la mayoría de la gente asumió que los motociclistas simplemente montarían en sus motos y se marcharían. Entrarían como una tormenta y se irían como una tormenta, dejando solo el eco del trueno tras de sí. Pero eso es lo que pasa con las suposiciones. Solo funcionan cuando se malinterpreta a las personas a las que se observa. Los hombres que estaban fuera no estaban allí para intimidar. No estaban allí para montar un espectáculo. Estaban allí por Harper. Y una vez que la justicia se impuso, comprendieron algo que Diesel ya había aprendido por las malas. El castigo arregla el pasado. La protección arregla el futuro. Así que se quedaron. Lo que comenzó como una muestra de solidaridad se convirtió en algo que la escuela nunca había visto antes. Empezó poco a poco. Solo unos pocos escritores dieron un paso al frente cuando los profesores les preguntaron cómo podían reconstruir la confianza con sus alumnos. En lugar de encogerse de hombros, estos hombres ofrecieron historias. Historias duras, lecciones aprendidas por las malas. Pronto tomó forma una idea: talleres contra el acoso escolar. No las típicas asambleas con guiones edulcorados en las que los niños se quedan dormidos. Se trataba de conversaciones reales sobre las consecuencias, el respeto y lo que significa proteger a los vulnerables. Los alumnos escucharon, los profesores escucharon. Incluso los padres se quedaron más tiempo de lo esperado, atraídos por la sinceridad de unos hombres que no eran oradores consumados, pero que eran indudablemente honestos. Y luego llegó el programa de acompañamiento. Uno de los pasajeros se fijó en una niña, pequeña y nerviosa, que una mañana estaba sola al borde del aparcamiento, esperando hasta el último momento para entrar. Le recordó a Harper. Sin pensarlo, la acompañó hasta la puerta principal. No lo suficientemente cerca como para asustarla, pero lo suficientemente cerca como para que cualquiera que mirara entendiera que no estaba sola. Al día siguiente, otro niño pidió lo mismo, luego otro. Al final de la semana, se había formado una fila silenciosa. Los niños que habían pasado toda su vida escolar tratando de pasar desapercibidos ahora cruzaban las puertas junto a hombres que se aseguraban de que se les viera. No era intimidación, era tranquilidad. El capítulo lo formalizó poco después. Los niños vulnerables, los callados, los blancos fáciles, se vieron de repente rodeados por una presencia protectora que el profesorado no había podido ofrecerles. Y, sorprendentemente, la escuela lo aceptó. No porque fuera tradicional, ni porque fuera cómodo, sino porque, por primera vez, los niños que más necesitaban ayuda la estaban recibiendo. A partir de ahí, la iniciativa se amplió. Los moteros crearon una línea directa para los estudiantes que eludía las capas de burocracia que habían fallado a Harper. Si un niño se sentía inseguro o maltratado, podía llamar, enviar un mensaje de texto, ponerse en contacto con alguien que le escuchara, alguien que no restara importancia a sus miedos ni le tachara de demasiado sensible. Se convirtió en la promesa de la sección. Ningún niño volvería a ser ignorado.
pero su compromiso más profundo era con la propia Harper. Durante el resto del curso escolar, sin falta, siempre había un Hells Angel en el aparcamiento a la hora de recoger y dejar a los niños. Lloviera o hiciera sol, hiciera un calor abrasador o un frío glacial, siempre había alguien allí, sin entrometerse, sin molestar, simplemente presente. Una promesa silenciosa de que lo que le había pasado a ella nunca volvería a suceder. Diesel no les pidió que lo hicieran. No tenía por qué hacerlo. La hermandad no se evapora cuando desaparecen los titulares. ¿Recuerdas a Harper, la chica callada que se sentaba sola en el recreo con su cuaderno de dibujo? ¿La que su profesora decía que era demasiado sensible? Bueno, ya no estaba sola. Nunca volvería a estar sola. Y entonces llegó el giro final, uno que pocos vieron venir. 6 semanas después de que comenzara la investigación, el distrito anunció su conclusión. La profesora que había ignorado las peticiones de ayuda de Harper no solo fue suspendida, sino que fue despedida. Su licencia fue revocada de forma permanente. La documentación que había acumulado para protegerse se convirtió en la prueba que le arrebató la carrera detrás de la cual se había escondido. Pero lo que aún perdura, el momento que revela más sobre ella que cualquier expediente, fue su declaración final ante la Junta. Incluso entonces, incluso ante la abrumadora verdad, insistió en que no había hecho nada malo. Afirmó que Harper era simplemente demasiado sensible. Era la misma frase que había repetido una y otra vez. Algunas personas nunca aprenden, pero al menos ahora nunca más se pondrá delante de una clase y llamará a la indiferencia una estrategia de enseñanza. Si sigues viendo esto, si esta historia te ha conmovido, quiero que dediques 10 segundos ahora mismo a escribir una palabra en los comentarios. Justicia. Porque cada comentario, cada me gusta, cada vez que se comparte, le dice al algoritmo que historias como esta importan. Le dice a YouTube que el público quiere ver a gente buena defendiendo a los niños que no pueden defenderse por sí mismos. Los acosadores de este mundo cuentan con tu silencio. Así que no te calles, comenta justicia y terminemos esta historia juntos. La curación no comienza con la luz del sol. Comienza en los momentos de calma después de la tormenta, cuando el mundo aún se está reorganizando y las heridas finalmente tienen espacio para respirar. Para Harper, esas primeras semanas fueron frágiles, un delicado equilibrio entre pequeños pasos hacia adelante y repentinos tropiezos hacia atrás. Diesel lo entendía. Nunca la presionó. Por las mañanas notaba cómo ella todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes, el cierre de puertas, el rugido de los motores, incluso el ruido accidental de una cuchara que se caía. Su cuerpo reaccionaba antes de que su mente pudiera razonar. Por la noche, llegaban las pesadillas. No todas las noches, pero con suficiente frecuencia como para que Diesel mantuviera una lámpara encendida en su habitación, suave y constante. A veces se despertaba llorando, pero no quería explicar por qué. A veces no lloraba en absoluto. Simplemente se acurrucaba más cerca de su padre, como si intentara anclarse a algo seguro. La escuela era más difícil. La idea de volver le parecía imposible. Cada vez que Diesel lo mencionaba con delicadeza, Harper bajaba la mirada y su voz se suavizaba hasta casi desaparecer. No le daba miedo el edificio en sí, le daba miedo que la vieran, el recuerdo de lo que había pasado, que permanecía en los rincones de cada pasillo. Diesel no la obligó. Sabía que la recuperación no se podía imponer. Tenía que surgir de forma natural. Y entonces, de forma inesperada, llegó el punto de inflexión. Una tarde, una mujer vino a la casa, la esposa de un Hells Angel, alguien en quien Diesel confiaba, pero a quien Harper apenas conocía. Se sentó con Harper en el porche trasero, sin hacer preguntas, sin forzar la conversación. Al final, compartió algo personal. Ella también había sido acosada de niña. Conocía la vergüenza, la confusión, la sensación de que tal vez algo dentro de ti lo había causado. Le contó a Harper la verdad que nadie le había dicho a esa edad. Nada de eso había sido culpa suya. Ni un solo momento, ni una sola palabra, ni una sola herida. Le enseñó a Harper a respirar a través del miedo en lugar de darle cabida.
Algo se suavizó en la postura de Harper mientras escuchaba. No fue un avance repentino, pero fue la primera chispa. Le siguieron pequeñas victorias. Una mañana Diesel la encontró sentada a la mesa de la cocina con su cuaderno de dibujo abierto, sin dibujar todavía, solo tocando las páginas, reencontrándose con el arte que había abandonado en los meses de tormento. Al día siguiente, hizo una sola marca. Al final de la semana, volvía a dibujar, primero con trazos tentativos, luego con más seguridad. Diesel no hizo ningún comentario. Simplemente la observó desde la puerta, sintiendo que algo en su pecho se relajaba por primera vez desde aquel horrible día. Y una tarde, de forma totalmente inesperada, Harper se rió. Una risa auténtica. No era una risa educada, ni forzada, ni débil o temblorosa, sino brillante. El tipo de sonido que pertenecía a una niña que por fin recordaba lo que era la alegría. Diesel se quedó paralizado, temeroso de romper el momento. Fue algo fugaz, pero suficiente. Era la prueba de que estaba volviendo. La comunidad también respondió de una manera que nadie había previsto. Sus compañeros de clase le enviaron tarjetas, algunas torpes, otras sinceras, todas genuinas. Los niños que se habían quedado al margen, demasiado asustados para intervenir, se disculparon con notas escritas a mano. Los profesores que antes la habían ignorado comenzaron a prestarle mucha atención, ofreciéndole el apoyo que debería haber estado ahí desde el principio. Por una vez, los adultos estaban aprendiendo. Harper se transformó a través de estos momentos. Antes de que todo sucediera, era introvertida, estaba afligida y pasaba fácilmente desapercibida. Tras lo ocurrido, se convirtió en alguien protegida, validada y por fin visible. Y después del apoyo, los talleres, los acompañantes y las disculpas, comenzó a convertirse en una persona segura, creativa y silenciosamente resistente. 2 años antes, Harper había perdido a su madre a causa de una violencia sin sentido. Y tras lo ocurrido, había aprendido que el mundo podía ser cruel más allá de lo comprensible. Pero ahora estaba aprendiendo algo completamente diferente. Estaba aprendiendo que el mundo también contenía personas que conducirían toda la noche, dejarían atrás sus vidas y se presentarían 300 personas solo para asegurarse de que una niña supiera que era importante. Su curación no fue lineal, pero fue real, y el símbolo más claro de ello llegaba cada mañana cuando se miraba al espejo. Su cabello estaba volviendo a crecer. Al principio, solo era una ligera pelusa, luego mechones suaves que reflejaban la luz, y después mechones más densos y gruesos que poco a poco recuperaban la forma que había tenido antes. Diesel la observaba peinarse con delicada ternura, como si cada pasada reescribiera una parte de lo que le habían arrebatado. A veces tenía que apartar la mirada, tragándose la emoción que le subía rápidamente a la garganta, porque ese pelo ya no era solo pelo. Cada mechón era una declaración de supervivencia, de fuerza, de una niña que había sido herida, pero se negaba a quedarse destrozada. Harper se estaba curando, y esta vez no lo estaba haciendo sola. Los cambios rara vez se anuncian con fanfarria. Más a menudo comienzan en silencio. Una regla reescrita, una voz finalmente escuchada, una verdad reconocida después de demasiado tiempo en la oscuridad. La historia de Harper no solo remodeló su vida o la de Diesel, remodeló la ciudad, reformó la escuela, reformó la forma en que la gente pensaba sobre la responsabilidad, el silencio y el costo de mirar hacia otro lado. El distrito escolar fue el primero en actuar. Los administradores que antes descartaban el acoso escolar como una parte desafortunada pero inevitable de la infancia, se vieron obligados a afrontar las consecuencias de su negligencia. En reuniones de emergencia, redactaron nuevos protocolos contra el acoso escolar, específicos, aplicables, que ya no se enmarcaban como sugerencias, sino como obligaciones. Cada incidente debía documentarse. Cada denuncia debía ser atendida. El personal estaba obligado a intervenir, independientemente de quiénes fueran los implicados o de la presión que sintieran por parte de los padres, con dinero o influencia. La denuncia obligatoria dejó de ser una formalidad. Se convirtió en la columna vertebral de su deber.
Y con ello, algo comenzó a cambiar. Los niños que antes permanecían en silencio por miedo, por costumbre o por incertidumbre, encontraron su voz. No sucedió de golpe. Ocurrió en momentos. Un estudiante dio un paso al frente para contar algo que había presenciado. Otro confesó que había tenido demasiado miedo para ayudar a Harper, pero que ya no quería seguir callado. La cultura de la escuela, antes marcada por la jerarquía y el silencio, comenzó a cambiar poco a poco. Los estudiantes se dieron cuenta de que decir la verdad no los hacía débiles. Los convertía en parte de la solución. Lo que ocurrió en ese pequeño pueblo tampoco quedó enterrado dentro de sus fronteras. La noticia de las acciones del motociclista se extendió por la Hermandad de los Ángeles del Infierno. Primero, como una historia que pasaba de capítulo en capítulo, luego como inspiración, los motociclistas de otros estados comenzaron a organizar sus propios programas de divulgación. Escuelas a miles de kilómetros de distancia recibieron la visita de hombres que se mantuvieron erguidos no para intimidar, sino para enseñar. El mensaje era simple. La protección es una responsabilidad colectiva y los niños merecen sentirse seguros sin importar dónde crezcan. Incluso las vidas de los chicos que habían causado el daño comenzaron a cambiar, aunque de una forma que ninguno de sus padres habría podido predecir. Uno de los chicos expulsados, tras meses de terapia obligatoria, le escribió una carta a Harper de solo unas pocas páginas, escrita a mano, con algunas irregularidades en los lugares donde la emoción había hecho que su mano temblara. No pidió perdón, no minimizó lo que había hecho, se disculpó de forma sencilla y honesta. Harper nunca le respondió. No estaba preparada para ello, pero leyó la carta, la guardó en un cajón, y cuando lo cerró, sintió algo que no esperaba. No era perdón ni consuelo, sino un pequeño cambio en su pecho, donde había descansado el peso de la ira. Algo parecido a la paz, frágil, pero real. Ahora sé lo que podrías estar pensando en este momento. Podrías estar pensando, es una bonita historia, pero ¿cambia realmente algo? Los niños siguen sufriendo acoso todos los días. Los ricos siguen comprando su salida de las consecuencias. Los adultos siguen mirando hacia otro lado. Y tienes razón, todo eso sigue siendo cierto. Pero esto es lo que he aprendido tras contar historias como esta durante años. Cada persona que se levanta cambia el equilibrio. Cada acto de protección importa. Cada vez que una comunidad se niega a permanecer en silencio, el mundo mejora un poco. Quizás no para todos, pero sí para alguien, y a veces ese alguien lo es todo. ¿Recuerdas la llamada de pánico del director al 911 la mañana en que llegaron los motociclistas? Los policías que acudieron ese día se habían preparado para el caos, los gritos, los enfrentamientos y la escalada de violencia. Llegaron esperando lo peor. En cambio, se encontraron con una escena que más tarde describirían como casi reverente. 300 hombres vestidos de cuero, hombro con hombro, sin exigir nada, pero observando cómo se hacía justicia por los canales adecuados. El sargento que estaba allí dijo más tarde que fue la confrontación más educada que había presenciado jamás. Ni amenazas, ni disturbios, solo la promesa de quedarse hasta que se hiciera lo correcto. Y eso, más que cualquier otra cosa, se convirtió en el legado de lo que ocurrió. No fue el rugido de los motores, ni el impacto de las consecuencias, ni siquiera los titulares que siguieron. Fue la disciplina, la paciencia, el voto tácito encarnado por 300 hombres que dejaron claro de forma inequívoca que no se irían hasta que una niña pequeña estuviera a salvo, fuera escuchada y protegida. Las repercusiones de ese voto llegaron mucho más allá de las paredes de la escuela. Afectaron a familias, políticas, pueblos vecinos y capítulos lejanos. Llegaron a cualquiera que necesitara recordar que el cambio es posible, incluso en los lugares más pequeños, incluso en los momentos más tranquilos, incluso cuando al mundo le queda un largo camino por recorrer. La curación rara vez se anuncia con triunfo. No llega con fanfarria brillante ni declaraciones dramáticas. Más a menudo, aparece en silencio, casi tímidamente, deslizándose en las grietas que deja el dolor.
crece lentamente, como algo que aprende a confiar de nuevo en el mundo. Así fue como sucedió para Harper. Suavemente, imperceptiblemente al principio, como el lento retorno del color a algo descolorido por dos tormentas. Habían pasado meses desde que los motociclistas llegaron al pueblo. Mes tras mes de reconstrucción y reaprendizaje, de pequeñas victorias y largas noches, de un padre y una hija que se acercaban de una manera que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Diesel había hecho todo lo posible para ayudarla a sanar, pero incluso él sabía que algunas partes de la recuperación solo las podía tocar el tiempo. Era un domingo por la noche, tranquilo, sin nada destacable, el tipo de noche que se siente suspendida entre la semana que ha terminado y la que está a punto de comenzar. Diesel estaba sentado en el sofá, con las botas aún desatadas, el cuerpo pesado por el cansancio que produce llevar demasiado peso durante demasiado tiempo. La televisión parpadeaba frente a él, cambiando de canal mientras él pulsaba distraídamente el mando a distancia, sin prestar atención a nada de lo que veía. Su mente divagaba, como había hecho todos los días desde el incidente, a través de recuerdos que desearía poder reescribir y miedos que desearía poder olvidar. Entonces oyó unos pasos, suaves, familiares. Harper apareció en la puerta, enmarcada por la tenue luz de la lámpara del pasillo. Su cabello, que una vez le habían arrancado violentamente, ahora le llegaba más allá de las orejas. Se rizaba suavemente en las puntas, dándole una suavidad que no había tenido desde antes de que comenzara el acoso. No era solo el cabello, era una prueba de curación, una prueba de resistencia, una prueba de que la crueldad que había soportado no había logrado quitarle todo, por mucho que lo hubiera intentado. No dijo ni una palabra. Simplemente caminó hacia él con una calma que le resultaba nueva. Sus pasos eran deliberados, pero sin prisas. Diesel apagó la televisión, sintiendo algo en su presencia que aún no podía nombrar. Ella se quedó frente a él por un momento, mirándolo con ojos más claros de lo que habían estado en meses. Aún jóvenes, aún tiernos, pero más firmes. Luego se subió a su regazo, como solía hacer cuando el mundo era más sencillo. Y su mayor preocupación era si sus lápices de colores estaban ordenados como a ella le gustaba. Rodeó su cuello con los brazos, apoyando su pequeño cuerpo contra el pecho de él, como si por fin hubiera encontrado el lugar al que siempre había intentado volver. Diesel cerró los ojos. La abrazó, con una mano acunando la nuca de ella y la otra descansando sobre su espalda. Ella encajaba allí con tanta facilidad, como si los meses de miedo no hubieran ampliado la distancia entre ellos, sino que la hubieran profundizado, la hubieran hecho más significativa. Durante un momento, ninguno de los dos habló. No había necesidad. Silencio. El verdadero silencio puede ser curativo cuando se comparte entre dos personas que han sobrevivido juntas a algo. La respiración de Harper se estabilizó contra él. Un ritmo lento que calmó un rincón del corazón de Diesel que no se había dado cuenta de que todavía tenía miedo. Sintió los dedos de ella enredarse en la tela de su camisa, agarrándose con suavidad pero con determinación, no por miedo, sino por cercanía. Él apoyó la mejilla contra la coronilla de ella, dejando que la tranquilidad se instalara a su alrededor. Y entonces, con la voz más suave que jamás había oído de ella, un susurro llegó a su oído. «Papá, vuelvo a ser feliz». Diesel se quedó paralizado. No era sorpresa, no era incredulidad, era algo más profundo, algo como una presa dentro de él, rompiéndose sin previo aviso. Se le cortó la respiración a mitad de la inhalación, y sus brazos se tensaron instintivamente alrededor de ella, como si quisiera anclar sus palabras a su pecho antes de que se desvanecieran. Se le cerró la garganta, la emoción le subió tan rápido y con tanta fuerza que no pudo hablar aunque lo intentó. Durante meses había llevado su dolor como si fuera suyo. Había luchado por ella, la había protegido, había estado a su lado en cada revés y cada avance. La había visto luchar por dormir, la había visto temblar ante ruidos repentinos, la había visto lidiar con un miedo que nunca debería haber tenido que aprender.
Había caminado con ella en cada frágil paso hacia la normalidad, esperando en silencio, desesperadamente, que algún día volviera a sentirse completa. Pero nunca se atrevió a suponer cuándo llegaría ese día. Y ahora aquí estaba ella, con su voz débil pero segura, ofreciéndole las 4 palabras por las que había rezado sin decirlas en voz alta. Papá, vuelvo a ser feliz. No pudo responder. Había perdido la voz. Sentía un nudo en el pecho por la abrumadora fuerza del alivio, el amor y el dolor que se agolpaban en su interior. Sus ojos se llenaron de lágrimas, primero lentamente, luego de forma incontrolable, mientras abrazaba a su hija con fuerza y hundía la cara en su cabello. Ella no comprendía el peso de lo que le había dado en ese momento. No sabía cómo esas palabras habían deshecho meses de autocompasión que él había llevado en silencio. Porque los padres cargan con más de lo que los hijos jamás imaginan. Harper no tenía ni idea de cuántas noches Diesel se había quedado despierto mucho después de que ella se durmiera, mirando al techo, repitiendo los acontecimientos una y otra vez, preguntándose si podría haberla protegido antes, preguntándose si había pasado por alto las señales, preguntándose si le había fallado. La culpa es algo muy pesado para un padre, incluso cuando es inmerecida. Pero ahora, su susurro lo había disipado todo. Ella estaba feliz de nuevo, sin fingir, sin disimular, sin intentar estar bien por él. Verdaderamente feliz. Era más que un hito, más que un momento. Era la culminación de cada largo día, cada reunión, cada conversación difícil, cada gesto protector, cada kilómetro recorrido por 300 hombres que creían que una niña merecía seguridad. Cada parte de ese viaje se condensó en 4 simples palabras de una niña de 8 años. Esa fue la victoria. No las expulsiones, ni las políticas, ni las consecuencias. Este momento, su felicidad. Diesel respiró lentamente, abrazándola como si estuviera hecha de luz. No necesitaba decirle lo que ella le había dado. Ella podía sentirlo en la forma en que sus brazos la rodeaban, en la forma en que exhalaba contra su cabello, en la fuerza constante de su abrazo. Todo por lo que habían luchado les había llevado hasta aquí, hasta las palabras, papá, vuelvo a ser feliz. Y nada, absolutamente nada, importaba más que eso. La vida de Harper no volvió a ser lo que era antes, porque ya no era la niña que se acurrucaba en silencio en un rincón del aula, con la esperanza de pasar desapercibida. Lo que construyó después de la tormenta era algo nuevo, algo más estable, algo moldeado no por el miedo, sino por la fuerza de saber que había sobrevivido y que nunca había estado tan sola como creía. La escuela cambió para ella poco a poco, y luego de golpe. Ya no era la chica callada que caminaba con los hombros encogidos, esperando que los pasillos le dejaran paso. Ahora se movía con más seguridad, sin ser ruidosa ni atrevida, pero sí presente. Los profesores lo notaron. Los estudiantes lo notaron. Incluso aquellos que antes fingían que ella no existía, se sintieron atraídos por la tranquila confianza que ahora irradiaba. Harper no se convirtió en la niña más ruidosa de la clase. Se convirtió en una líder entre los más callados. Los niños que antes se sentaban solos a la hora del almuerzo o se quedaban al margen durante el recreo, se sintieron atraídos por ella. Ella los entendía como muy pocas personas lo habían hecho y les hizo un hueco simplemente siendo quien se había convertido. Su obra artística floreció junto con su curación. Lo que comenzó como bocetos tentativos se convirtió en piezas vibrantes, llenas de expresión y profundidad, muy por encima de su edad. Su padre la observaba con asombro mientras llenaba página tras página con imágenes que capturaban la emoción de la misma manera que algunas personas capturan el aliento. Finalmente, una cafetería local le pidió que expusiera sus dibujos. Luego, un centro comunitario. Después, una pequeña galería del centro de la ciudad se puso en contacto con ella. Al principio, Harper no sabía qué pensar. Creía que solo dibujaba para volver a respirar, pero su trabajo conmovía a la gente. Tenía algo de verdad, y poco a poco se dio cuenta de que su voz no tenía por qué ser fuerte para ser poderosa. Los moteros nunca desaparecieron de su vida. No se desvanecieron en el recuerdo,
ni quedaron solo como un capítulo de una historia más amplia. Se quedaron, no todos los días, no de forma intrusiva, pero sí de forma constante. Se comunicaban con ella, la visitaban, aparecían en sus cumpleaños, no con un ruido abrumador, sino con amabilidad. Regalos que reflejaban las cosas que le gustaban, cuadernos de dibujo, lápices, pequeños detalles de ánimo. Se había convertido en parte de su familia extendida, una hermana pequeña para una red de hombres que entendían la importancia de la lealtad y la protección. E incluso con el paso de los años, el motor de una motocicleta entrando en el camino de entrada nunca volvió a asustarla. Significaba seguridad, significaba gente que se preocupaba por ella. Diesel también cambió. Seguía preocupándose. Los padres no dejan de preocuparse, pero la preocupación ya no lo consumía. Ya no se despertaba cada día preparándose para que algo saliera mal. Ya no llevaba la culpa como una sombra que se aferraba a cada paso. Aprendió a respirar de nuevo, a respirar de verdad, sabiendo que su hija no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Aprendió a confiar un poco más en el mundo y aprendió a confiar de nuevo en sí mismo como padre que había hecho todo lo que podía y todo lo necesario para proteger a la persona que más quería. A veces se sorprendía observándola en la mesa, con la cabeza inclinada sobre un boceto en el jardín, riendo con sus amigos, acurrucada en el sofá, con el pelo cayendo libremente sobre sus hombros, y maravillándose de la resistencia de un espíritu que tenía todas las razones para apagarse, pero que en cambio había elegido brillar con más fuerza. No había vuelto a ser quien era antes de que comenzara la crueldad. Se había convertido en alguien más fuerte, más amable, más segura de su propio valor. Su cabello había vuelto a crecer, más largo que nunca, grueso, sano, lleno de vida. Pero no se lo dejó crecer porque quisiera borrar el pasado. Lo había dejado crecer porque ya no tenía miedo. Se lo cepillaba cada mañana con un cuidado ritual, no porque temiera volver a perderlo, sino porque entendía lo que simbolizaba. El cabello de Harper era más que cabello. Era una prueba. La prueba de que había sobrevivido a lo que estaba destinado a quebrarla. La prueba de que había sido protegida cuando más lo necesitaba. La prueba de que había sido amada con intensidad, sin límites, en voz alta por algunos, en silencio por otros. Prueba de que por muy oscuros que hubieran sido esos meses, no la habían consumido. Y nadie, ni los acosadores, ni el sistema que le falló, ni los adultos que ignoraron sus gritos. Nadie podía quitarle eso. La vida de Harper ahora no estaba definida por lo que le había sucedido, sino por lo que se había convertido después. Una chica que se levantó, una chica que sanó, una chica que aprendió que era importante. He contado muchas historias en este canal, historias sobre lo mejor y lo peor de lo que los seres humanos son capaces. Historias de crueldad que nunca deberían haber ocurrido e historias de bondad que nos recuerdan por qué vale la pena seguir aferrándonos a la esperanza. Pero la historia de Harper, esta historia, se me queda grabada, no solo por los motociclistas que aparecieron, no solo por la justicia que finalmente llegó, se me queda grabada por lo que nos enseña sobre la protección, lo que revela sobre nuestra responsabilidad hacia los demás. La mayoría de nosotros nunca experimentaremos lo que vivió Diesel. La mayoría de nosotros nunca veremos a 300 Hells Angels alineados en las calles en nuestro nombre, con los motores rugiendo como una promesa de que los vulnerables no estarán solos. La mayoría de nosotros no tenemos una hermandad dispuesta a cruzar las fronteras estatales en mitad de la noche porque un niño los necesita. Y eso está bien. No lo necesitamos porque el corazón de esta historia no es la magnitud de la respuesta, es la voluntad de responder. Cada uno de nosotros, sin importar quiénes seamos, sin importar los recursos que tengamos, sin importar cuán ordinarias puedan parecer nuestras vidas, tenemos la capacidad de ser la protección de alguien. Podemos notar al niño callado en la sala. Podemos hacer la segunda pregunta en lugar de aceptar la respuesta fácil. Podemos hablar cuando el instinto nos dice que miremos hacia otro lado. Podemos ser el adulto que escucha, el amigo que presta atención, el espectador que se niega a permanecer en silencio simplemente porque el silencio es cómodo.
La historia de Harper terminó bien, no porque el mundo se volviera de repente justo, sino porque un puñado de personas se negaron a dejar que la injusticia quedara sin respuesta. Un padre amaba a su hija lo suficiente como para luchar por ella con paciencia, deliberadamente, con valentía. Y 300 hombres creyeron que proteger a los vulnerables merecía su tiempo, su energía, su presencia. Ninguno de ellos pudo deshacer la crueldad que ella sufrió, pero pudieron asegurarse de que no tuviera que afrontar sola las consecuencias. Imaginemos el mundo que podríamos construir si esa mentalidad no fuera tan poco común. Si la gente corriente decidiera intervenir una vez al día en lugar de ignorar. Si dejáramos de tratar la compasión como un lujo y empezáramos a tratarla como un deber. Si entendiéramos que el silencio no protege a los inocentes, sino que da cobijo a los crueles. Harper obtuvo justicia, recuperó su vida. Y hoy, en este momento, mientras les cuento esta historia, ella vive segura, feliz, rodeada de personas que la quieren. Dibuja, ríe, camina por su colegio con confianza en lugar de con miedo. No la define lo que le pasó, sino en lo que se convirtió después. Resiliente, expresiva, profundamente querida. Y nada de eso ocurrió porque su comunidad fuera perfecta. Ocurrió porque, cuando llegó el momento, las personas buenas se negaron a dejar que ganara la injusticia. Esa es la verdad que subyace a todo esto. La justicia no es algo que se consigue solo con los sistemas. Es algo que crean las personas que deciden no mirar hacia otro lado. La moldean los padres que no se rinden, las comunidades que intervienen, los desconocidos que deciden que vale la pena proteger al hijo de otra persona. Se crea cada vez que un adulto escucha, cada vez que un espectador habla, cada vez que alguien dice, no mientras yo esté aquí. Esta historia me ha marcado porque demuestra que la protección no tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la presencia, tiene que ver con asegurarse de que cuando la crueldad intenta echar raíces, encuentra resistencia en lugar de indiferencia. El mundo de Harper no se volvió mágicamente amable, pero las personas que la rodeaban se volvieron valientes, y eso lo cambió todo. Porque al fin y al cabo, la justicia no está garantizada, pero el valor es una elección, la compasión es una elección. Y cada vez que alguien elige eso, incluso de la forma más pequeña, el mundo se vuelve un poco más difícil para que la crueldad prospere. Harper obtuvo justicia porque la gente decidió levantarse. Imagina lo que podría pasar si todos lo hiciéramos. Si sigues aquí, si la historia de Harper te ha emocionado, hazme un favor antes de irte. Pulsa el botón de suscribirse. No por mí, sino por historias como esta. Porque cada suscriptor le dice a YouTube que el público quiere contenido sobre personas buenas que hacen lo correcto. Los acosadores del mundo apuestan porque pasarás de largo. Apuestan porque la crueldad obtiene más clics que la bondad. Demuéstrales que se equivocan. Suscríbete. Y si esta historia te ha hecho sentir algo, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. A veces, una historia es justo lo que alguien necesita para seguir adelante. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.